¿Qué tal, amigos? Si tuviéramos que definir esta partida con una sola palabra, pues yo lo llamaría increíble, porque se ve y de verdad, amigos, no se cree lo que ha sucedido. Aquí los protagonistas son el gran maestro ruso Vladimir Kramnik y el jugador indio Pentala Hari Krishna. Esto ocurrió en la ronda 4 del torneo Samkir Chess, que se realiza en memoria del gran maestro fallecido Bugar Gashimov. Bueno, vamos a ver la partida. Las blancas comenzaron con el movimiento E4 y las negras respondieron de manera simétrica, y luego de caballo F3, caballo C6, alfil B5, la apertura española, pues se continuó de manera muy clásica con A6. Bueno, las blancas retroceden su alfil, digamos que todo esto es muy conocido. Y aquí luego de B5, alfil B3 y D6, todo parece indicar que estamos yendo en líneas muy tranquilas de esta apertura española. Y aquí las negras juegan, digamos, al estilo de la variante Breyer. Es decir, mueven su caballo a B8, un movimiento que a simple vista puede parecer muy extraño, pero la idea de este retroceso de caballo es permitir la salida del peón C y también para ubicar este caballo en una mejor casilla. Entonces, luego de caballo E2, las negras continúan con ese plan, caballo D7, y luego de este movimiento C3, aquí las negras han intentado el movimiento caballo B6, se ha visto en muchas partidas, pero aquí el jugador indio decide jugar una novedad y hace este movimiento de desarrollo alfil B7. Entonces, bueno, sigamos con la partida, porque luego de caballo G3 viene C5, allí van negras tratando de buscar más espacios en el flanco de dama, torre E1, torre C8. Aquí las blancas, digamos que uno de los planes más comunes en este tipo de posiciones es continuar con el movimiento D4, ¿no? Teniendo, digamos, presencia central. Pero luego de C4, alfil C2, A5, aquí digamos que la partida es muy dinámica y ambos tienen muchas oportunidades. En cambio, si regresamos a la partida, luego de este movimiento torre C8, Kramnik decidió llevar el caballo a F5, ¿no? Entonces, fíjense que esta es una oportunidad en la que las negras aprovechan en romper el centro de las blancas con este movimiento C4. Y quiero notar lo siguiente, ¿no? Con este movimiento, porque parece ser que lo más, digamos, lógico es llevar el alfil a C2, pero luego de peón por peón y alfil por peón, pues las negras continuarían con caballo C5 y estarían muy bien en esta posición, sin muchos problemas. Es por eso que luego del movimiento C4, las blancas capturaron en C4, pero ahora el peón en E4 ha quedado indefenso, así que las negras capturan el peón en E4 atacando el caballo. Así que luego de caballo por alfil y dama por alfil, ahora sí las blancas capturan en B5, ¿no? Y en esta posición las blancas realizan un movimiento que el gran maestro Deghan Popkov lo considera dudoso, que es el movimiento alfil G5. Más bien, este gran maestro recomienda este movimiento caballo H4, que pues nos va a llevar a unas líneas que parecen muy complicadas, ya que luego en esta variante de caballo C5, alfil A2, llevarlo a C2 no tiene sentido, porque este alfil es, digamos, la pieza más activa de las blancas. Entonces aquí las negras, luego de caballo D3, parece ser un raro movimiento, porque las blancas aquí podrían continuar con torre por alfil y el caballo en D3 está indefenso. Pero Hari Krishna demuestra que hay muchas trampas en esta posición y existe este movimiento intermedio caballo por F2, que es sorprendente porque ese caballo pues es intocable.
Pero aquí las blancas pueden hacer otro movimiento intermedio, caballo F5. Y luego de dama D7, las negras se encuentran muy bien. Porque, por ejemplo, luego de dama por peón, aquí pareciese que las negras pueden ganar un caballo, pero no tienen más que tablas en esta línea, ya que luego de rey por caballo, este rey está expuesto en F2, pero las negras no van a poder sacar provecho, ya que lo máximo que pueden obtener aquí es tablas con este movimiento dama H4. Entonces, fíjense que en esta larga variante que parece muy complicada, solamente se llega a las tablas. El rey no puede ir a esa casilla F1 porque esta torre viene con, con fuertes amenazas. Y de hecho serían las negras quien ganan. Pero el rey tranquilamente puede ir a F3 y las tablas se repiten con dama G4 y dama H4. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es no llevar el rey a esta casilla E2, porque entonces las negras jugarían caballo G4 y van a ganar esta posición. Es un ataque ganador donde el rey blanco se encuentra muy expuesto y hay muchas debilidades para atacar, sobre todo ese rey en E2. Entonces, regresando a la partida, las blancas no realizaron el movimiento caballo H4, sino que hicieron el movimiento alfil G5, ¿no? Que también lo podemos considerar un movimiento de desarrollo, además que amenaza directamente torre por alfil. Entonces, primero las negras aquí realizan caballo C5 y luego de alfil A2 hacen el movimiento H6. Entonces, luego de alfil H4 y G5, parece muy tentador capturar en G5, pero en esta variante digamos que podríamos decir que aunque la posición es compleja, son negras quien deberían estar mejor de acuerdo a los módulos de análisis. Entonces, luego aquí de G5, Vladimir decidió llevar su alfil a G3. Ahora, ¿qué hizo el gran maestro Hare Krishna aquí? Él llevó su alfil a la casilla H7 y lo que observamos es lo siguiente, de que este caballo y este alfil no tienen una buena ubicación. Entonces Kramnik entiende el peligro de que sus piezas pueden quedar muy pasivas y ahora él va a emprender una idea muy original. Fíjense, él aquí continuó con el movimiento dama E2 y luego de rey G7 y torre a D1, las negras hacen el movimiento caballo F E4. ¿Y cuál es la idea de ese movimiento? Pues él quiere avanzar el peón F5 y próximamente a F4 con mucha ventaja, ¿no? Sobre todo de espacio y de actividad de sus piezas. Y es aquí donde Kramnik realiza este movimiento torre de 5, que uno dirá, oye, ¿cuál es la idea de ese movimiento? Bueno, antes de responder a esa pregunta, fíjense que aquí se puede jugar en esta posición, en vez de torre de 5, se puede realizar el movimiento caballo D2, pero luego de caballo por G3, el caballo negro ingresa a D3 y próximamente este peón se perderá y pues negras van a obtener una posición muy ventajosa. Entonces, ¿qué sucede aquí luego de que las blancas hiciesen el movimiento torre de 5? Pues Hare Krishna no ve, digamos, ve que la posición se encuentra, digamos, muy controlada, todo está muy bien, y realiza el movimiento, pues, que es muy lógico, F5, tratando de realizar el movimiento F4, y pues las negras quedarían muy bien. Pero la idea de Kramnik de realizar este movimiento torre de 5 es, amigos, lo que yo considero, pues, esa palabra increíble. Él hizo
este movimiento, boom, torre por peón. De verdad que no lo puedo creer. Sigo viendo este sacrificio varias veces y aún así digo, wow, qué movimiento tan sorprendente. Entonces fíjense amigos, luego de peón por torre viene alfil por peón jaque y ya vemos la idea entonces de este sacrificio. Primero, ese rey en donde se encuentra. Fíjense este alfil, la potente diagonal que controla. Y cómo el rey negro, digamos, se encuentra muy incómodo. A veces uno puede pensar, bueno, ¿por qué no quitar, por ejemplo, al rey a la casilla G6? Oye, estás exponiendo más el rey, además próximamente viene alfil de 4 y este caballo va a saltarte. Eso digamos que no tiene buena pinta, pero de hecho amigos, esta variante se considera la mejor. Lamentablemente no ocurrió en la partida, ya que luego de que en esta variante las negras pueden responder con este movimiento alfil G8, no solo neutralizando la actividad de este alfil, sino que también permite una casilla de escape al rey negro. Esta era la mejor continuación para el jugador indio, pero no realizó ese movimiento rey G6, sino que él hizo, digamos, otro movimiento más seguro, que es el movimiento caballo F6. Ahora, Kramnik comenta después de la partida que él temió a este movimiento torre F6, ya que luego de dama por peón y G4, entonces se vienen unos cambios de piezas en donde las negras aquí, digamos, tienen igualdad dinámica en el sentido de que tienen pieza de más, pero las blancas tienen 3 peones pasados, pero aún así hay mucha partida por delante, una partida que sería muy complicada para ambos. Entonces fíjense, aquí luego de alfil por peón jaque, las negras defendieron a su rey bloqueando ese jaque llevando el caballo a la casilla F6. Y luego de dama por B5, ¿qué se ve ahora en esta posición? En esta nueva posición. Fíjense, las blancas tienen 3 peones pasados. No solamente eso, tienen unas piezas activas. Y además que hay una clavada incómoda para las piezas negras en la columna E. Entonces, luego de dama por B5, las negras primero bloquean esa columna E para evitar la actividad de la torre blanca. Entonces, Kramnik continuó con alfil de 4, las negras torre F D8, y aquí hay otro movimiento muy curioso, de verdad también es, digamos, es un movimiento profiláctico lo que hizo Kramnik aquí, y me refiero a esto, H3. Fíjense, se supone que has realizado un sacrificio de torre, entonces uno, digamos que la mente está en modo, hay que hacer movimientos activos, movimientos, digamos, rápidos, directos, y vas a salir con este movimiento H3. De verdad que es algo, digamos que cuesta creerlo. Y también la idea de este movimiento H3 ya lo vamos a ver más adelante, porque también hay ideas en la posición de jugar G4. ¿Cuál es la intención de llevar este peón a G4? Pues desviar este peón y así la dama blanca tener una vista a la casilla G5, ya que un posible sacrificio de una torre en E4 y el caballo en G5 son las blancas quienes van a quedar muy bien en esta posición. Entonces, luego de H3, las negras realizaron el movimiento torre B8
las blancas van a defender el peón de B2 llevando su dama a la casilla E2, y aquí las negras hacen el movimiento alfil G8. Aunque si bien es cierto el alfil se encuentra muy pasivo en H7, pues parece que era mejor que ese alfil se quedara en esa casilla. Ya vamos a ver por qué. Fíjense, aquí les quiero mostrar que en vez de ese movimiento alfil G8 se pudo haber devuelto la calidad con torre por alfil para quitarse de esa incómoda clavada, y luego de caballo por torre. Digamos que aquí la partida también se encuentra con mucha igualdad dinámica, pero según el estilo de Kramnik, bueno, tiene pieza de menos, pero tiene 3 peones pasados. Kramnik estaría muy feliz con esta posición. Entonces fíjense, luego aquí de alfil G8, las blancas pues evitan el cambio de alfil, porque eso permitiría que el ataque desaparezca y sobre todo la presión. Aquí las negras continuaron con dama B7 y ahora las blancas empiezan con su avance de peones, ya empiezan a movilizar esos peones pasados. Aquí las negras realizaron el movimiento torre E8 y nuevamente las blancas avanzan el peón a C4. A veces uno piensa o uno tiene la idea de que, mira, me están colocando una torre mirando en rayos X a la dama blanca, así que uno piensa, bueno, hay que tratar de quitar la dama rápidamente, por ejemplo, a B2. Pudiese ser una variante, pero lamentablemente esto para las blancas no funciona, porque aquí las negras responderían con este bloqueo alfil C4, impidiendo que ese peón C avance, y ya tienen, digamos, esos peones pasados ya controlados. Entonces, aquí las blancas realizaron el movimiento C4 y las negras respondieron con dama C6. Aquí les quiero comentar que el gran maestro indio tenía poco tiempo en el reloj y no pudo encontrar la continuación más precisa, que no es dama C6, sino dama A6. ¿Por qué? Porque aquí en esta variante con dama A6, luego de dama B2 y alfil por peón, fíjense que aquí en esta variante las blancas pueden continuar con G4, complicando mucho la partida. Aquí hay muchas trampas para las piezas negras, pero se pueden defender todavía negras en esta posición, solo que deben de jugar con mucho cuidado. Ese es el problema de las negras, que tienen que jugar con mucho cuidado y con poco tiempo en el reloj. Eso es más difícil todavía. Hay otra idea aquí que ustedes tal vez puedan estar pensando: ¿y qué sucede si aquí las negras hacen el movimiento caballo C3? Bueno, fíjense amigos, caballo C3 no funciona por este motivo. Se puede continuar con alfil por caballo, jaque de primero, y luego de rey por alfil, dama B2, y ese caballo queda atrapado. Aunque aquí no termina todo, porque aquí las negras pueden realizar un sacrificio de dama haciendo dama por caballo. ¡Wow! Que parece sorprendente. Pero luego de peón por dama, torre por torre jaque, rey G2 y torre por caballo, las blancas aquí capturan el caballo, jaque, y a simple vista uno puede decir, bueno, las negras tienen 3 piezas y todavía queda mucha partida. Pero lamentablemente en esta variante las negras van a perder una torre. Fíjense, jaque al rey. ¿A dónde debe ir ese rey? Si ese rey se va a la casilla G6, entonces las blancas continuarían con dama de 3, atacan la torre y luego van a continuar con dama de 6 jaque y capturan la torre en B8. ¿A dónde puede ir ese rey negro?
Si el rey decide irse a F7, entonces otra variante es dama E5, se ataca la torre y luego dama por F5 y la torre en B1 se pierde. No importa a qué casilla vaya el rey negro, las blancas van a ganar una torre y por eso esta variante, que parece muy bonita para negras, no funciona. Entonces, regresando a la partida, aquí las blancas jugaron, las negras jugaron dama C6 y luego de dama B2, mucha presión sobre ese caballo en F6, las negras continuaron con torre B, D8 y ya aquí las blancas deciden que es hora de seguir marchando con sus peones. Hacen el movimiento C5. Ahora quiero que noten, amigos, lo rápido que avanzan esos peones. Las negras jugaron dama E6, las blancas hicieron B5, las negras quisieron quitarse de esa incómoda clavada y realizaron el movimiento rey F8 y las blancas siguieron con su marcha de peones C6. Sabemos que cuando dos peones llegan a la sexta fila, pues son más poderosos que una torre. Aquí, digamos, las negras en su intento desesperado de complicar la partida, realizan el movimiento G4, pero no funciona. De hecho, ya están en mucha desventaja las piezas negras. Luego de peón por peón y peón por peón, ya aquí las blancas están ganando. Realizaron el movimiento alfil por caballo. Y aquí, ¿qué hicieron las negras? Bueno, capturar el alfil no es muy agradable porque luego de alfil G7 jaque, rey F7, las blancas continuarían con torre por caballo y luego la dama negra, la dama blanca ingresa en F6 con mate. Bueno, vamos a quitar esta flecha que parece que confunde mucho el análisis. Aquí lo que hicieron las negras fue capturar el caballo en F3, pero ahora las blancas capturaron el indefenso caballo de F6. Aquí, amigos, ya las negras están perdidas. Siguieron continuando con el movimiento torre D6 y Kramer remata esta partida con este bello movimiento alfil G7 jaque. Y luego de rey F7, ahora ese alfil en G7 se coloca valientemente en la casilla E5. Y ese alfil, amigos, es intocable. Aquí el gran maestro indio abandonó porque si capturan ese alfil, entonces las blancas hacen un jaque al descubierto y boom, la dama se pierde. Entonces, amigos, de verdad que esta partida de Kramnik me ha sorprendido muchísimo. Estoy muy impresionado de cómo él ha manejado esta partida, de cómo él hace ese sacrificio valiente de una torre por 3 peones, en donde él, digamos, nos muestra la actividad de las piezas y cómo mantener a las piezas de sus oponentes en posiciones pasivas. Así que, amigos, espero pues te haya gustado muchísimo, así como me gustó a mí. Si deseas puedes regalarme un pulgar arriba y no olvides suscribirte a mi canal, ya que hay muchísimas partidas comentadas, anécdotas y bueno, miles de cosas más. Así que nos estamos viendo en otro próximo video. Pero antes, amigos, les quiero comentar que el análisis de esta partida los vi en el sitio de chess.com, en donde esta partida está completamente analizada por el gran maestro Dejan Boskov. Y pues aquí aparecen más variantes de las que yo les he mostrado. Y más abajo aparece un video del maestro internacional Daniel Range que analiza más a profundidad ese sacrificio de torre que es impresionante. Los comentarios están en inglés. Pero bueno, amigos, no me queda más nada que decir. Nos estamos viendo en otro próximo video. Hasta luego, amigos. Cuídense.